Mi madre me humilló frente a todos, tomó las llaves de mi coche, el que compré con mi esfuerzo, y se lo dio a mi hermana. Ella lo necesita más para su imagen, dijo. Lo que no sabe es que estoy a punto de comprar la empresa que ella está por perder. El aire en el comedor de nuestra casa en Guadalajara siempre era denso, pesado con palabras no dichas y juicios silenciosos. Esa noche, sin embargo, era casi irrespirable. El aroma del estofado que mi padre, Héctor, había pasado toda la tarde preparando, se mezclaba con el perfume caro y empalagoso de mi hermana Maite, creando una combinación nauseabunda que me revolvía el estómago. Yo me llamo Larisa. Tengo 26 años y, para mi familia, soy prácticamente un fantasma que habita en el segundo piso. Miren esto, por favor, exclamó Maite, de 22 años, levantando un bolso de cuero color crema para que la luz del candelabro lo bañara. Lo giraba con una delicadeza ensayada, la misma que usaba para sus vídeos de Instagram. Es una inversión, mamá. Para mi marca personal. La gente necesita ver que tengo buen gusto. Mi madre, Berenice, la miraba con una adoración que a mí nunca me había dirigido. Sus ojos brillaban, reflejando el logotipo dorado del bolso. Claro que sí, mi vida. Lo que sea para ayudarte a crecer. Eres el futuro de esta familia. El futuro de la familia. Esa frase era una daga que mi madre me clavaba cada vez que podía. El futuro era Maite, la influencer con sus miles de seguidores comprados y sus colaboraciones con marcas de TED Talks. El presente, aparentemente, era la empresa de muebles de mi madre, Muebles de la Garza, una reliquia que se hundía lentamente bajo el peso de sus propias tradiciones y su incapacidad para adaptarse. Y yo era el pasado, un error de cálculo, un recordatorio silencioso de algo que no encajaba en su visión perfecta. Mi padre cortaba su carne con una concentración exagerada, sus hombros encorvados. Él era un hombre bueno, un artesano increíble cuya pasión por la madera había sido el verdadero cimiento de la empresa, pero frente a mi madre, su voluntad se convertía en aserrín. Su silencio era su forma de supervivencia, pero para mí era una traición diaria. Tragué saliva, sintiendo la comida raspar mi garganta. Había pasado las últimas 72 horas sin apenas dormir, finalizando un proyecto de logística para una empresa de paquetería en Alemania. Era un algoritmo complejo, una pieza de código de la que estaba inmensamente orgullosa. Me habían pagado una suma que, para mí, era astronómica. Era una victoria. Mi victoria. Mamá, papá, empecé, con la voz un poco temblorosa por la falta de uso. Quería contarles algo. Terminé el proyecto en el que estaba trabajando, para la empresa alemana. Me fue muy bien. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su plato. Ah, sí, ¿tus jueguitos en la computadora? ¡Qué bien, hija! El tono era tan despectivo, tan carente de interés, que mis palabras se desvanecieron en el aire. Maite soltó una risita. ¡Ay, hermana! Deberías salir más, de verdad. Te la pasas encerrada en ese cuarto como un bicho raro, ¿de qué te sirve ganar en tus jueguitos si no vives la vida? La vida. Para Maite, la vida era un brunch fotogénico, un filtro nuevo en Instagram, el ángulo perfecto para una selfie. Mi vida, la que transcurría entre líneas de código y la creación de sistemas que movían productos por el mundo, era invisible. Incomprensible. Inútil. Sentí una oleada de frustración. No es un juego, Maite. Es un trabajo real. Me pagaron muy bien por ello. Fue entonces cuando mi madre finalmente me miró. Sus ojos, fríos y calculadores, me escanearon de arriba a abajo. Ah, sí, ¿y cuánto es, muy bien, para ti, suficiente para que dejes de ser una carga y contribuyas a esta casa como lo hace tu hermana? La injusticia de sus palabras me dejó sin aliento. Maite no contribuía con un solo peso. Vivía de la tarjeta de crédito de mi madre y de los pocos ingresos que generaban sus posts patrocinados. Yo, en cambio, pagaba mi internet, mi teléfono y todos mis gastos personales con el dinero que ganaba en mis proyectos freelance, esos jueguitos que tanto despreciaban. Antes de que pudiera defenderme,
Berenice suspiró con dramatismo y se volvió hacia mi padre. Héctor, ¿viste el último informe de la empresa? Las ventas volvieron a bajar. Si tuviéramos a alguien con visión, alguien que supiera de marketing como Maite. Dejó la frase flotando en el aire, pero el mensaje era claro. Si yo no fuera una decepción, podría estar ayudando. Si yo fuera más como Maite, la empresa se salvaría. Fue entonces cuando mi madre dijo la frase que reveló la verdadera raíz de su amargura. Se sirvió una copa de vino y dijo, casi para sí misma, yo tuve que sacrificar mis sueños de ser diseñadora por esta familia, por este negocio. Lo mínimo que ustedes pueden hacer es no ser un fracaso y apoyar a quienes sí tienen potencial. Me miró fijamente al decir, fracaso. La palabra no fue un grito, fue un susurro, un veneno inyectado con una precisión quirúrgica que me heló la sangre. Me levanté de la mesa. No tengo hambre, mentí. Tengo que trabajar. Mientras subía las escaleras, escuché la voz de Maite a mis espaldas. Siempre trabajando. Qué aburrida. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella, respirando profundamente. El silencio de mi cuarto era un bálsamo. Aquí, entre mis monitores y mis libros, yo no era un fracaso. Era una arquitecta. Una creadora. Una solucionadora de problemas. El mundo de mi familia era pequeño, sofocante y cruel. Pero mi mundo era infinito. Y ellos no tenían ni la más remota idea de su verdadera escala. Mi habitación no era un simple dormitorio, era mi santuario, mi fortaleza, mi centro de comando. Cualquiera que entrara, como Maite lo hacía a veces sin tocar, solo vería un desorden caótico. Libros de programación apilados en el suelo, cables serpenteando como enredaderas tecnológicas, una pizarra blanca cubierta de algoritmos y diagramas de flujo que para ellos serían garabatos sin sentido. Pero para mí, cada objeto tenía un propósito. Los 3 monitores curvos formaban una cabina de piloto desde donde yo navegaba por el universo digital. El zumbido constante y silencioso de la torre de mi computadora era el latido del corazón de mi verdadera vida. Pero en un rincón, lejos del brillo de las pantallas, había un pequeño altar personal. Una estantería de madera oscura que mi abuelo, el padre de mi padre, había construido para mí antes de morir. Él era la única persona en esta familia que alguna vez me había mirado y había visto potencial en lugar de una decepción. Sobre la estantería reposaban los artefactos de mi Museo del Dolor, recordatorios tangibles de por qué había construido estos muros a mi alrededor. El primer objeto era mi medalla de excelencia académica de la preparatoria. No era de oro, solo un metal barato bañado en pintura dorada, pero para mí había representado el culmen de años de esfuerzo. Recordaba esa noche perfectamente. La cena de celebración en un restaurante elegante. Yo llevaba la medalla colgada al cuello, sintiendo su peso contra mi pecho. Mi padre me había abrazado con torpeza, susurrando un «estoy orgulloso de ti, hija», que fue rápidamente ahogado por la voz estentórea de mi madre. El flashback era tan vívido que casi podía saborear el mole de aquel restaurante. Berenice había levantado su copa para un brindis. Por el futuro, había exclamado. Por mi Maite, que acaba de ganar el concurso de Reina de la Primavera de la escuela. Tiene un futuro tan brillante como modelo, como influencer, el mundo es tuyo, mi amor. Todos en la mesa aplaudieron. Maite, con su corona de flores de plástico, sonreía y saludaba como si estuviera en una pasarela. Nadie mencionó mi medalla. Nadie mencionó que me había graduado como la número 1 de mi generación. Fui invisible, una sombra sentada junto a la estrella de la noche. Esa noche, al llegar a casa, quité la medalla de mi cuello y la coloqué en la estantería. Fue la primera pieza de mi colección. El segundo artefacto era una libreta universitaria con el logo de la UDG, la Universidad de Guadalajara. Estaba vacía. Mis abuelos paternos, antes de fallecer, me habían dejado un pequeño fondo de 200,000 pesos destinado específicamente para mi educación. Soñaba con estudiar ingeniería en computación. Tenía mi carta de aceptación, mis planes, mis sueños. El recuerdo de esa conversación todavía me quemaba.
Estaba en la cocina, mostrándole a mi madre el folleto de la carrera. Ella lo miró con el mismo interés que le dedicaría a un insecto. ¿Ingeniería en computación? Por favor, Larisa, ¿para qué quiere una mujer meterse en un mundo de hombres raritos? Además, tengo una idea mejor. 2 semanas después, mi madre me informó que había invertido mi fondo universitario en el nuevo emprendimiento de Maite, una boutique de ropa online. Es una oportunidad de oro, hija. Maite tiene el ojo, el estilo. Esto nos hará ricas. Te devolveré el dinero en cuanto empecemos a ver ganancias, lo prometo. La boutique de Maite, llamada Maite's Closet, fue un desastre espectacular. Compró inventario carísimo que nadie quería, gastó miles de pesos en sesiones de fotos profesionales y nunca se molestó en aprender sobre logística o servicio al cliente. En 6 meses, el negocio quebró y mis 200,000 pesos se evaporaron junto con él. Cuando le pregunté a mi madre por el dinero, se encogió de hombros. Así son los negocios, a veces se gana, a veces se pierde. Deberías ser menos egoísta. Era por el bien de la familia. La libreta vacía se unió a la medalla en la estantería. Era un monumento a un sueño robado. A partir de ese día, supe que estaba sola. Si quería aprender, tendría que hacerlo por mi cuenta. Así que convertí mi habitación en mi universidad. Me sumergí en cursos online, leí libros hasta que mis ojos ardían, me uní a foros de programadores y pasé noches enteras depurando código, aprendiendo de mis errores. Descubrí que mi mente era un lugar donde nadie podía decirme que no era lo suficientemente buena. Empecé a tomar pequeños trabajos freelance, construyendo una reputación en línea, ladrillo a ladrillo digital. Nadie en mi casa sabía ni le importaba. Para ellos, yo solo estaba, perdiendo el tiempo en la computadora. Miré mi museo del dolor. La medalla ignorada, la libreta vacía. Eran recordatorios de la Larisa que solía ser, una chica que buscaba desesperadamente la aprobación de su familia. Pero esa chica ya no existía. La habían matado lentamente, con cada desaire, con cada promesa rota, con cada insulto velado. En su lugar, había crecido alguien más. Alguien más fuerte. Alguien más silencioso. Alguien que había aprendido a construir su propio reino en secreto, un reino donde ella era la única reina. Y ese reino estaba a punto de volverse mucho, mucho más grande. La notificación llegó un martes por la mañana. Un correo electrónico con un asunto simple, resultados finales, Interamerican Hackathon 2025. Mi corazón se detuvo por un instante. Había participado casi por impulso, animada por un colega en línea de Argentina. Era una competencia de 48 horas seguidas, un maratón de codificación donde equipos de todo el continente competían para resolver un problema logístico complejo para una megacorporación. Yo participé sola. Mis dedos temblaban mientras hacía clic en el correo. Leí el texto 1, 2, 3 veces, incapaz de procesar las palabras. Estimada Larisa, es nuestro placer informarle que su solución, Proyecto Nebula, ha sido seleccionada como la ganadora del primer lugar. Pero fue la siguiente línea la que me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. El premio de $15,000 americanos, equivalente a 300,000 pesos mexicanos, será depositado en su cuenta en las próximas 24 horas. 300,000 pesos. Me recargué en mi silla, sintiendo una oleada de euforia tan intensa que me mareó. No era solo el dinero. Era la validación. Un jurado de los mejores ingenieros de software del mundo había visto mi trabajo y lo había declarado el mejor. Yo, la chica invisible del segundo piso, la que jugaba jueguitos en su computadora, había vencido a cientos de equipos profesionales. Por primera vez en años, sentí un impulso que no era lógico ni calculado, quería hacer algo por mí. Algo tangible. Algo que pudiera ver y tocar. Un trofeo. Un monumento a esta victoria secreta. 2 días después, estaba en una concesionaria Mazda, el olor a coche nuevo llenando mis pulmones. Y allí estaba. Un Mazda 3 hatchback,
pintado en ese icónico color rojo brillante, que parecía cambiar de tono con la luz. Era elegante, deportivo, sofisticado. Era todo lo que yo sentía que no era, pero que en ese momento, sabía que merecía ser. Pagué el enganche y firmé los papeles con una mano firme. El resto lo financiaría, un acto de fe en mi propio futuro. Conducir ese coche a casa fue una experiencia casi religiosa. La música sonaba a través de los altavoces, el sol de Guadalajara se reflejaba en el capó pulido. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para admirar el interior, para tocar el cuero del volante. Era mío. Nadie me lo había regalado. Nadie me lo podía quitar. O eso creía yo. Cuando llegué a casa, mi familia salió a la entrada, atraída por el sonido de un motor desconocido. Sus rostros eran un poema. Maite me miró con una envidia apenas disimulada. Mi padre, con una sorpresa genuina. Mi madre, su expresión era indescifrable, una mezcla de asombro y cálculo. ¿De dónde sacaste esto?, fue lo primero que preguntó Berenice, rodeando el coche como un depredador. Lo compré, dije, mi voz llena de un orgullo que no me molesté en ocultar. Gané un premio. Un concurso de programación. Ah, tus jueguitos, murmuró ella, pero esta vez había un matiz diferente en su voz. El dinero era real. El coche era real. La celebración, sin embargo, duró poco. Esa noche, en la cena, el ambiente volvió a ser tenso. Maite no dejaba de hablar de una colaboración con una marca de lujo que estaba a punto de cerrar. Pero claro, dijo, suspirando dramáticamente, mi imagen no proyecta el éxito que necesito. Llego a las juntas en Uber. Es tan poco profesional. Fue como ver una obra de teatro cuyo final ya conocía. Mi madre dejó su tenedor sobre el plato. El sonido metálico resonó en el silencio. Me miró fijamente, y supe lo que venía. Larisa, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Necesito que me des las llaves de tu coche. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Qué? No. Es mi coche. Maite lo necesita, continuó, como si yo no hubiera hablado. Ella es la cara de esta familia. Es una influencer. Necesita un coche bonito para sus fotos, para ir a sus eventos, para reunirse con gente importante. ¿Tú para qué lo quieres? Para tenerlo estacionado todo el día mientras te pudres en tu cuarto. La sangre se me heló en las venas. No. Me niego. Lo compré con mi dinero. Y entonces, la máscara de calma de mi madre se desvaneció, revelando el rostro cruel que yo conocía tan bien. Se puso de pie de un golpe, su silla raspando el suelo. Su voz se elevó, llenando el comedor, rebotando en las paredes. Inútil, gritó. La palabra me golpeó como una bofetada. Ganas un poco de dinero por pura suerte y ya te crees con derecho a todo, no sabes lo que es el sacrificio, no sabes lo que es luchar por esta familia, tu hermana está construyendo un futuro y tú solo estorbas, dame esas llaves ahora. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, una reina exigiendo su tributo. Maite la miraba con una sonrisa de pura malicia. Mi padre tenía la vista clavada en su plato, encogido en su asiento. Estaba paralizada. La fuerza del grito, la injusticia de la situación, me robaron el aliento. Temblorosa, saqué las llaves de mi bolsillo. El llavero de metal se sentía frío en mi mano sudorosa. Las coloqué en la palma extendida de mi madre. Ella se las arrebató y se las lanzó a Maite. Ahí tienes, mi amor. Disfrútalo. Maite las atrapó en el aire. Gracias, mami. Sabía que entenderías. Salí del comedor. No corrí. Caminé. Subí las escaleras, entré en mi cuarto y cerré la puerta. Momentos después, escuché el rugido suave del motor de mi Mazda 3. Escuché la música a todo volumen y las risas de Maite alejándose por la calle. El sonido de mi libertad, de mi trofeo, siendo robado.
Y en ese silencio ensordecedor, algo dentro de mí, la última y pequeña llama de esperanza filial, se apagó para siempre. Esa noche no lloré. Las lágrimas se habían secado en algún punto entre la sala y el último escalón. Me senté en mi silla, frente a mis monitores apagados que reflejaban mi rostro pálido y sin expresión. No sentía rabia, ni tristeza. Sentía un vacío. Un vacío absoluto, helado y extrañamente pacífico. Era el tipo de calma que sigue a una tormenta devastadora, cuando ya no queda nada por destruir. El amor, la esperanza, el anhelo infantil de una palabra de aprobación de mi madre, todo había sido arrasado. Y en ese terreno baldío, algo nuevo comenzaba a germinar. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con un mensaje de mi tío Sergio, el hermano menor de mi madre. Él era el gerente de producción en Muebles de la Garza, un hombre práctico y con los pies en la tierra, atrapado en el torbellino de drama de su hermana. El mensaje era corto: sobrina, lo siento mucho. Lo que hicieron hoy no tiene nombre. Se pasaron de la raya. Leí el mensaje una y otra vez. Esas pocas palabras fueron la validación que no sabía que necesitaba. No estaba loca. No estaba exagerando. La crueldad había sido real, y alguien más la había visto. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. No necesitaba más. La decisión estaba tomada. Encendí mis monitores. La luz azulada iluminó la oscuridad, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Abrí una serie de ventanas, mis dedos moviéndose sobre el teclado con una velocidad y precisión que solo nacen de miles de horas de práctica. Y entonces, por primera vez, me permití mirar mi creación en toda su magnitud. En la pantalla principal, se abrió el panel de control de Nebula Systems. Era mi empresa secreta. La había fundado hacía 4 años, después del fiasco del fondo universitario. Empezó como un proyecto para organizar mis propios trabajos freelance, pero rápidamente evolucionó. Creé un software de gestión logística B2B, Business to Business, que optimizaba cadenas de suministro para empresas de comercio electrónico. No era glamoroso. No salía en Instagram. Pero era endiabladamente eficiente. Para el resto del mundo, Nebula Systems era una entidad digital sin rostro. Para mí, era mi imperio. Los gráficos en el monitor central contaban la historia. Una curva de crecimiento exponencial que haría llorar de alegría a cualquier inversor. Una lista de clientes que incluía algunas de las empresas de retail más grandes de México y América Latina. Y en el monitor de la derecha, el estado de cuenta de la empresa. La cifra brillaba en la oscuridad de mi cuarto: 84,327,119 pesos. 84 millones. Y contando. Durante años, había vivido una doble vida. De día, era Larisa, la hija inútil, la fantasma del segundo piso. De noche, era la CEO anónima de una empresa tecnológica multimillonaria. Había mantenido el secreto por miedo, por una extraña y retorcida lealtad a la paz familiar, por la esperanza de que algún día, quizás, pudiera mostrarles mi éxito y finalmente ser aceptada. ¡Qué tonta había sido! El robo de mi coche no fue un simple acto de crueldad. Fue una revelación. Me mostraron que no importaba lo que yo lograra, a sus ojos, siempre sería menos. Mi éxito solo sería valioso si podía ser transferido a Maite, la verdadera estrella. Entendí que mi dinero, mi talento, mi existencia, solo servían como recursos para alimentar su farsa. Mi mirada se posó en un viejo catálogo de Muebles de la Garza, que usaba como posavasos. El logo, una garza estilizada, me pareció patético. Una empresa anclada en el pasado, dirigida por una mujer que vivía en una fantasía, una mujer que prefería destruir a su propia hija antes que admitir sus fracasos. Y entonces, el plan comenzó a formarse en mi mente. No fue una explosión de ira vengativa, sino un cálculo frío y lógico, como uno de mis algoritmos. No iba a enfrentarlos. No iba a gritar ni a llorar. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer, iba a construir un sistema.
Un sistema diseñado para desmantelar el suyo. Ellos me habían quitado mi coche. Yo les iba a quitar su empresa. Antes de comenzar, abrí un cajón y saqué una vieja foto enmarcada. Era yo, a los 10 años, sentada en las rodillas de mi abuelo en su taller de carpintería. Ambos sonreíamos a la cámara, cubiertos de aserrín. Él me había enseñado a amar la lógica, la belleza de cómo las piezas encajan para crear algo más grande. «Tienes una mente para construir, mija», me había dicho. «Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Miré la foto y sentí una punzada de tristeza. No por mí, sino por ellos. Por la familia que podríamos haber sido. Por el amor que habían desechado tan fácilmente. Suspiré, una exhalación larga y lenta, despidiéndome de la Larisa que siempre había esperado algo de ellos. Guardé la foto. Abrí una nueva ventana de comunicación encriptada y escribí el primer mensaje. Señor Mendoza, soy Larisa. Necesito sus servicios. Tenemos una adquisición hostil que planear. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de Guadalajara cuando envié el mensaje. La luz anaranjada se filtraba por mi ventana, pero dentro de mí, todo era una calma fría y azul. El juego había comenzado. Y yo iba a ganarlo. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino silencioso, una guerra librada desde el epicentro de mi habitación. Mientras abajo, en el primer piso, la vida de mi familia seguía su curso de negación y apariencias, arriba, yo movía los hilos de un complejo entramado financiero. El primer paso fue reunirme con Iker Mendoza. Era un abogado legendario en el mundo corporativo de Guadalajara, conocido como El Tiburón. Un hombre de unos 40 años, con una mente tan afilada como sus trajes a medida. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos del circuito social de mi madre. Le expuse mi situación y mi plan, respaldando cada palabra con estados de cuenta y proyecciones de Nebula Systems. Al principio, me miró con escepticismo, probablemente pensando que era una niña jugando a ser empresaria. Pero a medida que hablaba, que le mostraba los números, su expresión cambió. El escepticismo se convirtió en curiosidad, y la curiosidad, en un respeto casi depredador. Vio la oportunidad, no solo del negocio, sino del drama, y supe que había elegido al hombre adecuado. Señorita, dijo, reclinándose en su silla. Esto no es una adquisición. Esto es una obra de arte. Y yo seré su pincel. Bajo su experta guía, creamos Geraisen Capital Group, una firma de inversión fantasma. Era una cáscara, una entidad legal diseñada para un único propósito, devorar a Muebles de la Garza. Transferí una parte significativa de los activos de Nebula Systems a Geraisen, creando un fondo de guerra formidable. Mientras tanto, la situación en mi casa se deterioraba visiblemente. Las discusiones de mi madre por teléfono eran cada vez más frecuentes y desesperadas. Yo la escuchaba desde mi cuarto, sus gritos apagados resonando por el pasillo. ¿Qué quiere decir con que no nos darán otra prórroga?, le gritaba a algún gerente de banco. Somos Muebles de la Garza, llevamos 50 años en el mercado. Lo que ella no sabía era que el banco ya no era su principal problema. Iker y su equipo habían comenzado la fase 2, la compra de la deuda. Las empresas como la de mi madre, al borde del colapso, a menudo tienen sus deudas vendidas por los bancos a fondos de inversión a una fracción de su valor. Los bancos prefieren recuperar algo de dinero a no recuperar nada. Nos movimos con rapidez y sigilo. Geraisen Capital contactó a los 3 bancos acreedores de Muebles de la Garza. Negociamos. Compramos su deuda por centavos de cada peso. Fue una sangría financiera. Para los bancos, era una forma de deshacerse de un activo tóxico. Para nosotros, era la forma de convertirnos en su único y más temido acreedor. La ironía era exquisita. Una noche, durante la cena, Berenice se quejaba amargamente. El Banco Regional acaba de vender nuestra línea de crédito a un fondo buitre, unos tales, Geraisen Capital, ni siquiera tienen una oficina física, son unos fantasmas. Casi me atraganto con el agua. Tuve que toser para disimular una sonrisa.
El fantasma estaba sentado justo frente a ella. Mi tío Sergio se convirtió en mi aliado inesperado, mi espía en territorio enemigo. Hablábamos a través de una aplicación de mensajería encriptada. Él me proporcionaba informes internos, balances, listas de inventario. Estaba harto de ver cómo la incompetencia de su hermana y la frivolidad de su sobrina destruían el legado que su padre había construido. Tu madre acaba de hacer un pedido masivo de caoba africana que no podemos pagar, me escribió una noche. Dice que es para una línea de lujo que Maite diseñó. El diseño es un plagio de una marca italiana. Gracias, tío. Sigue informándome, le respondí. Cada mal movimiento que Berenice hacía, cada peso que malgastaba, solo apretaba más la soga alrededor de su propio cuello. Maite, por supuesto, era ajena a todo. Se pasaba los días conduciendo mi Mazda rojo por toda la ciudad, publicando fotos con hashtags como almohadilla Boss Babe y almohadilla emprendedora. Ver las fotos de mi coche, mi trofeo, siendo usado como un accesorio para su farsa, alimentaba mi resolución. Ya no sentía dolor, solo un enfoque frío y absoluto. Una de las escenas más seriales ocurrió un sábado por la tarde. Yo estaba en mi cuarto, en una videoconferencia con mi equipo de abogados, discutiendo los términos finales para tomar el control de los activos de la empresa. Abajo, en el jardín, Maite estaba en medio de una sesión de fotos. Había contratado a un fotógrafo y posaba lánguidamente sobre el capó de mi coche. Sí, así, Maite, mira al horizonte, como si fueras la dueña del mundo, gritaba el fotógrafo. Yo, desde mi ventana, la verdadera dueña de su mundo inminente, simplemente bajé la persiana y volví a mi reunión. El contraste era casi poético. Abajo, el mundo de las apariencias, del glamour falso, de la negación. Arriba, el mundo real, el de los números, los contratos, el poder silencioso. Ellos jugaban a ser empresarios. Yo, de verdad, lo era. Finalmente, llegó el día. Iker me llamó. Lo tenemos todo, dijo, su voz tranquila pero con un filo de excitación. Somos dueños de cada centavo que deben. Legalmente, la empresa es nuestra. Solo falta ejecutar. ¿Cuándo quieres programar la junta? Miré el calendario. El día siguiente era el aniversario de la fundación de Muebles de la Garza. El día en que mi abuelo había abierto su pequeño taller. No podía haber una fecha más perfecta. Mañana, Iker, respondí. Mañana a las 10 en punto. En tu sala de juntas más grande. Y asegúrate de que venga toda la familia. Diles que es su última oportunidad para negociar. Dales un poco de esperanza. Colgué el teléfono. Un silencio profundo llenó mi habitación. Durante 3 meses, había sido un fantasma, una sombra. Mañana, por primera vez, iban a verme. La sala de juntas de Iker Mendoza estaba en el último piso de un rascacielos de cristal en el corazón del distrito financiero de Guadalajara. Las paredes eran de vidrio, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Era un lugar diseñado para intimidar, para dejar claro quién tenía el poder. Yo llegué 1 hora antes, vestida con un traje sastre de color gris marengo que había comprado para la ocasión. No era una marca ostentosa, pero estaba perfectamente cortado. Mi pelo, normalmente recogido en un moño desordenado, estaba peinado en una coleta baja y pulcra. Por primera vez en mi vida, mi apariencia exterior reflejaba la precisión y el control que sentía por dentro. Iker y yo repasamos la estrategia por última vez. Él tenía una pila de documentos sobre la mesa de caoba pulida, cada uno en su propia carpeta. Estaba tranquilo, casi disfrutando del momento. Van a llegar pensando que pueden suplicar, llorar, apelar a la compasión, me dijo, ajustándose las mancuernillas. Tu trabajo es no mostrar ninguna. Eres la dueña del fondo, Geraisen Capital. Eres una entidad, no su hija o su sobrina, ¿entendido? Entendido, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Observé desde una pequeña sala contigua con un cristal de espejo cómo llegaban. Mi madre, Berenice, entró primero.
Caminaba erguida, con la barbilla en alto, vestida con un traje rojo brillante, un intento desesperado de proyectar poder cuando no le quedaba ninguno. Pero vi el ligero temblor en sus manos mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Mi padre, Héctor, la seguía como una sombra. Se veía más viejo, más cansado. Sus ojos recorrían la lujosa sala con una mezcla de asombro y pavor. Se sentó y se encogió en su silla, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Luego entró Maite. Por supuesto, no podía perderse el drama. Llevaba unos jeans de diseñador y un top que dejaba ver su abdomen, completamente inapropiado para una junta de negocios. Inmediatamente sacó su teléfono y empezó a grabar un vídeo para sus historias de Instagram. Aquí, chicos, en una junta súper importante para el futuro del imperio familiar, susurró a la cámara, haciendo un puchero. Deséenme suerte. Me dieron ganas de vomitar. Finalmente, llegó mi tío Sergio. Entró con paso decidido, saludó a mi padre con una palmada en el hombro y se sentó al otro lado de la mesa. Me miró directamente al cristal de espejo, como si supiera que yo estaba allí, y me dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Era nuestra señal. Se sentaron en silencio durante varios minutos. El único sonido era el tecleo de Maite en su teléfono. Berenice carraspeó, ensayando mentalmente su discurso. Héctor miraba fijamente un punto en la mesa, perdido en sus pensamientos. Desde mi escondite, los observé. No como mi familia, sino como lo que eran ahora, los componentes de un problema de negocios que estaba a punto de resolver. La mujer que me había llamado inútil. La chica que me había robado el coche. El hombre que nunca me había defendido. Les había dado todas las oportunidades del mundo para cambiar, para verme, para valorarme. Habían fallado en cada una de ellas. Le hice una seña a Iker. Era la hora. Él asintió, se alisó la corbata y entró en la sala de juntas. Yo me quedé atrás, en la penumbra, mi corazón martillando contra mis costillas. Un último momento como fantasma. Buenos días, dijo Iker, su voz resonando en la sala. Gracias por venir. Como saben, mi cliente, Geraisen Capital Group, es ahora el único acreedor de Muebles de la Garza. Estamos aquí para discutir el futuro de la empresa. Berenice se irguió en su asiento, lista para su actuación. Señor Mendoza, entiendo que la situación es delicada, pero somos una empresa con una gran tradición. Iker levantó una mano, interrumpiéndola. Disculpe, señora. Pero esas decisiones no me corresponden a mí. Le corresponden al propietario del fondo. Quien, de hecho, ha decidido unirse a nosotros hoy para dirigir esta junta personalmente. La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave silbido. Todas las cabezas se giraron. Y yo entré. El tiempo pareció congelarse en el instante en que crucé el umbral. El silencio en la sala era tan absoluto que podía escuchar el bombeo de la sangre en mis oídos. Caminé con pasos firmes y deliberados sobre la alfombra de lana, el sonido de mis tacones marcando un ritmo fúnebre para el mundo que ellos conocían. La primera cara que vi fue la de mi madre. Su boca se abrió ligeramente. El discurso que había preparado murió en sus labios. Sus ojos, normalmente llenos de juicio y desdén, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando una incredulidad total. Era como si su cerebro se negara a procesar la imagen que tenía delante. Luego miré a Maite. Había estado mirando su teléfono, pero el silencio la hizo levantar la vista. Su sonrisa petulante se desvaneció, reemplazada por una confusión arrugada. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe sordo. Parpadeó varias veces, como si esperara que mi imagen se disolviera, que resultara ser una alucinación. Mi padre, Héctor, pareció encogerse aún más en su silla. Su rostro, ya pálido, perdió todo color. Se llevó una mano al pecho, como si de repente le faltara el aire. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma, y en cierto modo, lo era. El fantasma de la hija que siempre había ignorado. El único que no parecía sorprendido era mi tío Sergio.
Una lenta y casi imperceptible sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Me miró con un orgullo que nunca había visto en los ojos de mi propio padre. Iker Mendoza se apartó de la cabecera de la mesa, cediéndome el lugar. Les presento, dijo con una formalidad impecable, a la fundadora y única propietaria de Geraisen Capital Group. Y, por extensión, la nueva dueña de Muebles de la Garza. Caminé hasta la silla, la sentí sólida y fría a través de la tela de mi pantalón. No me senté de inmediato. Me quedé de pie, disfrutando de su silencio, de su shock colectivo. Era el momento que había visualizado 1000 veces en la soledad de mi cuarto. Coloqué mi laptop sobre la mesa de caoba. El sonido fue nítido y definitivo. La encendí, y la pantalla de inicio con el logo de Nebula Systems se reflejó brevemente en las caras atónitas de mi familia antes de que abriera el archivo de la presentación. Berenice fue la primera en encontrar su voz. O más bien, un graznido. ¿Qué es esto? ¿Es una broma, Larisa? ¿Qué significa esta estupidez? Dirigí mi mirada hacia ella. Por primera vez en mi vida, no sentí una punzada de miedo o la necesidad de justificarme. La miré no como una hija mira a su madre, sino como un CEO mira a un empleado problemático. Mi corazón, que había estado martillando furiosamente, de repente se calmó. La adrenalina se convirtió en un enfoque cristalino. Había temblado ligeramente al entrar, un vestigio de la vieja Larisa. Pero esa Larisa se había desvanecido. En su lugar, había una mujer que había construido un imperio desde las sombras. No es ninguna broma, Berenice, dije, usando su nombre de pila por primera vez. El efecto fue inmediato. Retrocedió en su silla como si la hubiera golpeado. Es una adquisición. Y esta es la junta de reestructuración. No puedes hacer esto, gritó, su voz subiendo una octava. Ese dinero, ¿de dónde lo sacaste? Lo robaste. Iker Mendoza carraspeó. Toda la documentación está en orden, señora. Los fondos de la señorita Larisa provienen de su empresa, Nebula Systems, una compañía de software con una valoración actual de más de 80 millones de pesos. Todo perfectamente legal y auditado. 80 millones de pesos. La cifra quedó suspendida en el aire, vibrando. Vi a Maite tratando de hacer los cálculos en su cabeza, su expresión vacía. Vi a mi padre mirarme como si me viera por primera vez. Me senté lentamente en la silla de cuero, que crujió suavemente bajo mi peso. Ocupé el lugar que, por derecho, ahora era mío. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Mi padre desvió la mirada. Maite parecía a punto de llorar. Mi madre me sostenía la mirada, su incredulidad convirtiéndose en un odio puro y concentrado. Proyecté la primera diapositiva en la pantalla gigante de la pared. Mostraba el logo de Muebles de la Garza y, debajo, en letras más pequeñas y modernas, el de Geraisen Capital Group. Hola, mamá, dije, mi voz tranquila y fría como el hielo. ¿Comenzamos con la junta de reestructuración, o prefieren seguir perdiendo mi tiempo? El grito de Berenice fue primitivo, un sonido arrancado desde lo más profundo de su orgullo herido. Tú, pequeña traidora, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí?, respondí, mi voz sin inflexiones. Apoyé los codos en la mesa y entrelacé mis dedos. ¿Ignorar mis logros, robar el dinero de mi educación, quitarme el coche que compré con mi propio esfuerzo para dárselo a alguien que no lo merecía? Por favor, ilumíname. Cada pregunta era un golpe, y vi cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Esto es ilegal, siseó Maite, sus ojos hinchados de lágrimas de rabia. Vamos a demandarte, verás. Adelante, dijo Iker Mendoza, deslizando una carpeta por la mesa hacia ella. Ahí tienes una copia de todos los documentos de la transacción. La deuda fue adquirida legalmente. Los activos de la empresa, incluida la casa en la que viven, que fue puesta como garantía por tu madre hace 3 años, ahora pertenecen a mi cliente. Cualquier demanda sería una pérdida de tiempo y, francamente, de dinero que ya no tienen. La palabra, casa, hizo que Héctor finalmente reaccionara.
¿La casa?, susurró, su voz rota. Berenice, ¿pusiste la casa como garantía? Mi madre no respondió. Simplemente me fulminaba con la mirada. No he venido aquí a discutir el pasado, continué, tomando el control de nuevo. Estoy aquí para hablar del futuro. Un futuro en el que, Muebles de la Garza, no se declare en bancarrota. Un futuro en el que el legado de mi abuelo sobreviva. Pero para que eso ocurra, habrá cambios. Hice clic en el control remoto y la siguiente diapositiva apareció en la pantalla. Tenía un título simple: Reestructuración del Consejo Directivo. Punto número 1, dije, leyendo en voz alta aunque me lo sabía de memoria. Berenice, quedas relevada de tu puesto como directora general, con efecto inmediato. Tu mala gestión, tus decisiones impulsivas y tu incapacidad para adaptarte al mercado moderno han llevado a esta empresa al borde del abismo. Ya no tomarás más decisiones aquí. No puedes despedirme de mi propia empresa, exclamó. Ya no es tu empresa. Es mía, respondí con calma. Y sí, puedo. Y lo estoy haciendo. Avancé a la siguiente diapositiva. Punto número 2. Maite, tu puesto como directora creativa y de redes sociales queda eliminado. Tu contribución ha sido nula y tus gastos en marketing de influencers han sido un sumidero de dinero. Estás despedida. Maite soltó un sollozo ahogado. Pero, mi imagen, mis seguidores. Tus seguidores no compran muebles de 2.000 pesos, Maite. Compran té para adelgazar. Tu imagen es irrelevante para este negocio. Mi mirada se dirigió a mi padre. Él se encogió, esperando el golpe final. Papá. Tú eres el único aquí que entiende de madera. Eres un artesano. Tu puesto como gerente del taller de producción se mantiene. Pero a partir de ahora, no me reportarás a mí. Le reportarás al nuevo director de operaciones. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Y ese nuevo director de operaciones será mi tío Sergio. Sergio, que había permanecido en silencio, me miró con gratitud. Berenice lo miró con traición en los ojos. Tú lo sabías, me has traicionado, hermano. No, Berenice, dijo Sergio, su voz grave y firme. No te he traicionado. He intentado salvar el taller de papá de tu ego durante años. Ahora, por fin, alguien me va a escuchar. Finalmente, llegué al último punto. El que había estado esperando. Punto número 4. La casa familiar. Como ya ha mencionado el señor Mendoza, la propiedad es ahora legalmente mía. No voy a echarlos. Pueden seguir viviendo allí, bajo ciertas condiciones. La primera es que a partir de hoy, yo establezco las reglas. La segunda, hice una pausa y miré directamente a Maite. Es que el Mazda 3 rojo debe estar estacionado en la entrada de la casa antes de las 6 de la tarde. Con ambas llaves sobre el asiento del conductor. Puedes volver a casa en Uber. Después de todo, ya tienes experiencia. La humillación en el rostro de Maite fue total. Era el jaque mate. No era por el coche. Era por el principio. Era la restitución del trofeo que me habían arrebatado. Me levanté. La junta había terminado. El señor Mendoza se quedará para responder cualquier pregunta legal. Tienen 24 horas para limpiar sus oficinas. Sergio, te veo en el taller mañana a las 8 para empezar a trabajar. Caminé hacia la puerta. Mi madre se levantó de un salto. Nunca te lo perdonaré, Larisa, nunca, has destruido a tu familia. Me detuve en el umbral y me giré para mirarla por última vez. No, mamá. No he destruido a la familia. Ustedes lo hicieron hace mucho tiempo. Yo solo he venido a recoger los pedazos. Y con eso, salí de la sala, dejando atrás las ruinas de su reino y caminando hacia el amanecer del mío. Han pasado 6 meses. Estoy de pie en mi nueva oficina. Es la misma que ocupaba mi madre,
pero la he transformado. Las paredes oscuras y los muebles pesados han sido reemplazados por cristal, acero y madera clara. Es un espacio abierto, lleno de luz, que mira hacia el futuro. Muebles de la Garza, bajo mi dirección y la de mi tío Sergio, está resurgiendo. Hemos modernizado los diseños, lanzado una plataforma de comercio electrónico funcional, desarrollada por Nebula Systems, por supuesto, y las ventas han empezado a subir por primera vez en 5 años. Mi padre trabaja más feliz que nunca en su taller, liberado del peso de las expectativas de mi madre. Ellos todavía viven en la casa. Nuestra relación es inexistente. Cruzamos pasillos como extraños. Berenice pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Maite tuvo que conseguir un trabajo de verdad como recepcionista en un gimnasio. A veces la veo por la ventana, esperando su autobús. Sobre mi escritorio hay una carta. Es de mi madre, escrita a mano. La he leído por encima. Es una mezcla confusa de disculpas a medias, acusaciones veladas y victimismo. Un intento de manipulación que ya no tiene poder sobre mí. La doblo y la guardo en un cajón. No la necesito. He encontrado el respeto que siempre busqué, no en su aprobación, sino en el reflejo de la mujer que me mira desde el cristal de la ventana. Una mujer que construyó su propio éxito desde la nada. Miro la ciudad extenderse bajo mis pies, un tapiz de posibilidades. Y me pregunto a mí misma, no con duda, sino con curiosidad. ¿Fui demasiado dura, o esta era la única lección que podían entender? ¿Debería darles una segunda oportunidad?